Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. El día de hoy les doy la bienvenida a aquellos que ingresan por primera vez a este canal. Les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que es la forma en la cual vamos a estar comunicados. Terminamos con el parloteo y comenzamos con la psicología. ¿Pueden las ratas nadar en los laberintos? Esta pregunta tan extraña que les hago es una pregunta que fue muy importante en la psicología allá a principios del siglo XX. Y si quieren saber por qué, quédense hasta el final del video y van a poder responder. Se van a enterar de algo muy interesante. Así que bueno, les sugiero que se sienten, que se acomoden, que se preparen un buen café y que me acompañen en este video. Hoy vamos a estar hablando sobre Edward Tolman. Edward Tolman es un psicólogo muy influyente, muy importante dentro de la corriente conductistas de principios del siglo XX. Y es un psicólogo que va a discutir obviamente con autores de principios del siglo XX, que ya estaban bastante más consolidados que él. Y vamos a ver qué autores y qué va a discutir y cuáles eran las discusiones de época. Bueno, en principio, por llamarlo de alguna manera, casi todos los psicólogos y filósofos se empezaron a abocar a principios del siglo XX en el estudio del aprendizaje, ¿no? Cómo se aprenden nuevos comportamientos, nuevas conductas. Y también muy influidos por el darwinismo, por autores de la filosofía como David Hume, el empirismo de Hume, etc. Empiezan a tomar una corriente científica, bien. Ya piensen que se había creado el primer laboratorio de psicología experimental y demás. Entonces intentan demostrar casi todos, piensen en Pavlov, ¿no? Que tenía su laboratorio de psicología y fisiología experimental en Rusia comunista con los perros. Casi todo se intenta demostrar a través de animales. ¿Por qué con animales? Porque es la manera más simple de poder demostrarlo. Y porque si puedo establecer leyes y principios sólidos que puedan ser demostrables en organismos simples, después puedo comprender, digamos, organismos más complejos seguramente. Lo importante es que a mí me permite experimentar aislando muchísimas variables los organismos cuanto más simples son. Ahora, el punto es que casi todos los psicólogos de época se abocan en tres cosas. Primero, al estudio del aprendizaje, ¿bien? Segundo, al estudio puntualmente del comportamiento observable, porque lo observable es lo que más fácil se puede verificar y corroborar. Y tercero, que se empieza a abocar a experimentos con animales. Estas son tres características que casi todos los conductistas de época y psicólogos de épocas, digamos, cuando hacían un experimento, tenían. Ahora bien, ¿cuáles eran los autores más influyentes en estos campos? Teníamos a William James, que es fue uno de los que influyó en Edward Tolman, que mencionábamos recién, y que es un filósofo, médico y psicólogo de la Universidad de Harvard, que ya le hemos dedicado un video cuando hablamos de pragmatismo y lo voy a dejar acá arriba. Otro es Iván Pavlov, que es el fisiólogo ruso de la Rusia comunista que trabajaba con perros con el tema del reflejo condicionado o el condicionamiento respondiente. Bien, trabajaba con el tema de cómo se condicionaban, cómo se generaban nuevos aprendizajes para que un perro, por ejemplo, salivara ante nuevos estímulos que en principio eran neutros. Bien, esto ya le hemos dedicado un video, lo voy a dejar por acá arriba. El punto, lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Vamos a ver que también en la época estaba Hull, el creador del concepto de pulsión, ¿no? Y lo importante de esto es que la pulsión era algo interno, una necesidad interna que los organismos necesitaban satisfacer. Y por otro lado estaba Tolkien, perdón si lo pronuncio mal, pero es ese autor tan conocido de los laberintos, las cajas, los gatos y los pollos. Este es el panorama general de autores. No importa que entiendan los experimentos de cada uno, lo importante de todo esto es que entiendan que la mayoría de los autores de época entendía a los organismos como algo bastante pasivo, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿no? Se entendía que el experimentador jugaba con ciertos estímulos, podía obtener ciertas respuestas y así se iban formando aprendizajes. Por ejemplo, si yo quería que un gato o una rata o lo que sea en un laberinto aprenda a salir, le ponía comida del otro lado. Y el valor de ese refuerzo que era la comida o de esa recompensa era fundamental para producir aprendizaje. Bueno,
Tolman va a discutir fuertemente con estos dos conceptos. Primero, con que la idea de que los organismos aprenden de manera pasiva y que lo hacen solamente por recompensa. Y va a discutir de una manera como lo hace un conductista. Pero va a llegar a otro camino, va a llegar a un predecesor de lo que es el cognitivismo, vamos a ver. A ver, vamos a hacerlo sencillo. Va a tomar experimentos clásicos como por ejemplo agarrar una rata, ponerle comida y hacerle hacer un laberinto, ¿no? Y durante 10 ensayos se evalúa cómo va aprendiendo y sale cada vez más rápido. Esto es muy simple. La rata es pasiva, es bastante pasiva en esa situación y la comida tiene un rol fundamental. Parecería ser que la comida puede lograr, digamos, es fundamental en la producción de ese aprendizaje. Ahora bien, él va a hacer otro experimento similar pero con unas características distintas. Va a intentar hacer los primeros ensayos, supongamos de 10 ensayos, los primeros 5 sin comida y los segundos 5 con comida. Y lo que descubrió es lo siguiente, que si una rata en un laberinto con comida aprendía, por ejemplo, a partir del ensayo número 7 a salir sola, en el laberinto que no tenía comida, los primeros 5 ensayos, la rata daba vuelta por sí misma, daba vuelta de manera errática, divagaba por el laberinto y parecía que no había aprendizaje. Pero a partir del ensayo 6 y 7, la rata resolvía el laberinto en 2 ensayos solamente, por ejemplo, con la comida. A la otra rata le llevó 7 ensayos con comida, a esta le llevó 2. ¿Por qué? Tiene que haber algún aprendizaje previo en ese recorrido del laberinto. Y ese aprendizaje previo no necesitó de ningún tipo de recompensa o refuerzo, como puede ser la comida. Esto lo que demuestra es que los organismos no aprenden solamente por recompensa. Esto por un lado. Segundo, que tuvo que haber hecho algún tipo de mapa mental sobre ese recorrido. ¿Bien? Otra de las discusiones de época es que los organismos, sea una rata, una paloma, un gato, lo que sea, aprendían por conductas motoras, se iban reforzando conductas motoras y aprendían. Por ejemplo, una rata en un laberinto aprendía a girarse a un lado o hacia el otro y se iba viendo reforzada, ya sea porque sentía el olor más fuerte de la comida y eso la iba reforzando y iba estableciendo esos aprendizajes. Tengo que doblar para acá, mover las patas así, así. Es decir, era casi una cuestión mecánica. Bien, este es el punto. Tolman va a discutir también con esa idea y la forma que lo va a hacer es poniendo a nadar a las ratas, como les dije en el principio del video. ¿Qué significa esto? Significa que si es solamente una cuestión mecánica, lo que hizo Tolman fue agarró esas ratas que habían aprendido a salir corriendo del laberinto poniendo comida en la salida del laberinto. Agarra y le llena el laberinto de agua y las ratas podían nadar para salir. Quiere decir que no era solamente el aprendizaje a nivel motor, para dónde muevo la pata y cómo la muevo y cómo camino para salir. No es solamente una cuestión mecánica. Bien, no es como enseñarle a un robot a mover las piezas para que pueda hacerlo. También había un mapa mental de hacia dónde ir más allá del movimiento físico que tenían que hacer. Ese mapa no estaba en el movimiento físico, no es que la rata aprendía que primero así, después para acá de vuelta. No es solamente eso, también hay algún tipo de representación mental, lo que él llamó mapas cognitivos, sobre el espacio y hacia dónde se dirigía. Bien, y esto es importante porque esto nos da la pauta de que en animales no es solamente estímulo-respuesta, ni que aprenden de manera pasiva y por sobre todo que también hay algún tipo de proceso o mapa cognitivo relativamente básico. Esto, creo yo, es uno de los inicios de la corriente, de lo que en futuro va a ser la corriente cognitivista, ¿bien? Y si bien Tolman utilizaba métodos experimentales, ¿no?, con las ratas, los laberintos, observación y demás, terminó arribando a algo que estaba un poco alejado del conductismo de la época. Bien, fue muy discutido, fue muy criticado también por estos mismos autores, por Hull, por Skinner, etc. Pero no se puede dejar de mencionar la importancia que tuvo todo esto, ¿no?
Primero, que los organismos no solamente aprenden por recompensa, me parece muy importante, que hay aprendizajes implícitos, ¿no? Una rata, por ejemplo, puede parecer que no aprende nada cuando no le dan recompensa y divaga en un laberinto. Sin embargo, cuando se le da la recompensa, como puede ser una comida, o se pone comida al final del laberinto, la rata aprende muchísimo más rápido. Hay un aprendizaje implícito previo, ¿sí? Que todavía no había una meta que lo oriente, sin embargo estaba. Y esto es fundamental. Nosotros los que trabajamos en educación tenemos que tenerlo muy en cuenta, este principio, ¿sí? Que las personas muchas veces aprenden y que hay aprendizajes más allá de la conducta manifiesta que ponen en práctica. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este video, espero que les hayan aprendido alguna cosita nueva, haber aportado un poquito de luz sobre un tema nuevo y nos vemos en un próximo video.